Ok, bueno, fíjense, voy a compartir pantalla rápidamente. Yo quiero ya ir avanzando con la clase. A ver, aquellas personas que de repente tengan dudas con respecto a cómo se hallan las H minúsculas y las H mayúsculas, fíjense lo siguiente. En las siguientes láminas se explica con bastante detalle cómo se calculan esas H's, ¿ok? De hecho, aquí más adelante, esta es una forma de resolver el ejercicio que también la van a encontrar en módulo 7. Ustedes se meten en los módulos temáticos del curso y allí podrán ver entonces, en el módulo de la unidad 1 de análisis de datos, van a encontrar este ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? Y van a ver cómo queda finalmente la tabla de distribución de frecuencias, por lo menos esta parte que está acá. Bien, esta es lo que piden finalmente. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la otra parte del ejercicio, que era lo referente a si se eliminan los datos de la primera y de la séptima clase y ¿cómo se llama esto? La desviación intercuartílica. ¿Qué son esos datos? ¿A qué me están haciendo referencia esos datos que están allí? Vamos a verlos brevemente, que vamos a revisar rapidito la guía de análisis estadístico de datos. Fíjense, nosotros llegamos hasta mediana muestral, creo que hablamos también de los percentiles, si mal no recuerdo, ¿verdad? Moda muestral, etcétera, percentiles muestrales, bien. Pues llegamos a algo que se conoce como intervalos entre cuartiles. ¿Cuál es la definición de un cuartil? Un cuartil es un tipo de percentil. ¿Ok? Fíjense que nosotros en general, estos son los percentiles que conocemos hasta el momento. Podemos hablar del percentil 50 o el 0,50, como lo quieran llamar, o 0,5, que coincide exactamente con ¿quién? Con la mediana de los datos. ¿Ok? Están que si el percentil 70, el percentil 0, 0 puede ser 0,90, percentil 0,10, percentil 0,20. Esos percentiles se conocen como deciles. ¿Por qué? Porque esos subíndices hacen referencia a valores comprendidos o valores que van, que son, pueden ser de 10, que van de 10 en 10, pues 0,1, 0,2, 0,3, o percentil 10, percentil 20, percentil 30, percentil 40, percentil 80, etc. Cuando son percentiles cualquiera, bueno, eso simplemente se les conoce como percentil. El percentil a secas, pues. Percentil 15, percentil 35, percentil 45, percentil 47, percentil 83. Puede ser cualquiera, no importa. O sea, no hay límites para llamarlos. Pero de los percentiles, nosotros podemos destacar, por ejemplo, algunos percentiles que son emblemáticos, pues que son, por ejemplo, la mediana, los deciles, y después tenemos los cuartiles. Los cuartiles, está el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, ¿verdad? ¿Quién viene siendo, por ejemplo, el cuartil 1? El cuartil 1 es el que representa el percentil 0,25. El cuartil 2 es el percentil 0,50, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la mediana directamente. Y el cuartil 3 es el percentil 0,75. Como pueden deducir por su nombre, los cuartiles que vienen siendo percentiles que representan cuartos, ¿ok? Un cuarto o múltiplos de un cuarto del total de datos que tiene la muestra, ¿ok? El primer 25%, el segundo 25% acumulado, el tercer 25%. Hace falta hablar de un cuartil 4,
No tiene sentido, porque ese vendría siendo el percentil 100 o el percentil 1, mejor dicho, que es simplemente el dato tal que, el último dato tal que acumula a su izquierda el 100% de los datos. El último dato, pues, en pocas palabras. Bien, estos son, pues, los cuartiles. Cuando me hablan de intervalos entre cuartiles, me están haciendo referencias a esto, a un intervalo tal que es un ancho de intervalo que está definido por el tercer cuartil y el primer cuartil, y es la diferencia de ellos. Por ejemplo, en este ejercicio que tiene 7 clases, ¿ok? Si dibujamos el histograma de frecuencias, que son las frecuencias absolutas, las F minúsculas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Nosotros tendríamos que entonces saber dónde se halla el tercer cuartil y el primer cuartil. Sabiendo qué cosa, que por ejemplo, el primer cuartil es un dato que lo voy a poner aquí de forma referencial. No quiere decir que siempre se ubique en la segunda clase. Puede estar en la primera, puede estar en la tercera. No se sabe. Pero es un dato tal que el primer cuartil es un dato tal que acumula a su izquierda, ¿ok? Acumula a su izquierda el 25% de los datos. Y el tercer cuartil es un dato tal que acumula a su izquierda, no necesariamente tiene que ser en esta clase, puede ser en la siguiente o en la anterior, no lo sabemos todavía. Es un dato tal, lo voy a pintar de otro colorcito, acumula el 75% de los datos. Y fíjense qué sucede, que esos datos también arropan a los datos agrupados en el cuartil 1. ¿Lo ven? El cuartil 1 y este es el cuartil 3. Ahora bien, yo a ustedes les expliqué un procedimiento para hallar, primero, para tratar de ubicar en una muestra de datos agrupados por clases, ¿verdad? Les expliqué cómo hallar la mediana, ¿no? Sabiendo que la mediana acumula el 50%, ¿no? Les había dicho que, por ejemplo, había que utilizar esta inecuación. Para hallar la mediana, había que plantear 0,5 y 0,5 tiene que estar comprendido ¿entre quiénes, señores? Entre H mayúscula J, ¿verdad? Y un H mayúscula J menos 1, ¿sí o no? Sí. Ok. Para hallar un percentil, si me dicen, quiero que ubiquen el percentil tal, entonces había que utilizar, basándonos en esta inecuación, podemos plantear lo mismo. Podemos agarrar y decir, bueno, entonces vamos a plantear H, J menos 1 menor que alfa. ¿Se acuerdan que alfa es lo que nosotros utilizamos para denotar el subíndice de un percentil dado, ¿cierto? Bueno, Sí. hacemos exactamente lo mismo. Entonces planteamos esta ecuación y ubicamos en nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? ¿Cuál es la clase J? ¿Cuál es la clase J que corresponde a la ubicación? Es decir, para saber en cuál intervalo de clases se encuentra ese percentil. Ahora bien, para nosotros hallar el primer cuartil, ¿cómo, basándonos en esta ecuación, qué deberíamos nosotros hacer aquí? Sustituir el alfa por ¿qué? Por 0,25, ¿sí o no? 0,25. Y para Sí. hallar el tercer cuartil, ¿qué deberíamos hacer? Sustituir el alfa por 0,75. 0,75 para saber entonces en cuál clase se encuentra, en cuál intervalo de clases se encuentra ese cuartil, el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿correcto? Entonces ese procedimiento, tomen nota de ello. Me voy a regresar entonces a la presentación. Entonces me voy a ir a donde está la tabla de distribución de frecuencias completas. ¿Ok? Y entonces vemos, fíjense, voy a plantear voy a escribir la primera ecuación. Vamos a tratar de ubicar en cuál intervalo de clase se encuentra el primer cuartil y el tercer cuartil. ¿Por qué? Porque la pregunta, repito, si nos vamos al enunciado del problema, nos dicen que por lo menos aquí, esto está facilito, la desviación intercuartílica es de 4,6 segundos. La desviación intercuartílica, ¿cómo se escribe? Es simplemente decir
Q sub 3 menos Q sub 1 igual a ¿cuánto? A 4,6, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Tenemos que agarrar y ubicar dónde, en cuál clase, en cuál intervalo de clases está localizado el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces vámonos a la tabla. Entonces para hacer esa deducción nos vamos a la tabla de distribución de frecuencia. Por eso es importante hallar esto para después resolver lo siguiente. Una vez situados en la tabla de distribución de frecuencia, bueno, planteamos nuestra inecuación. Planteamos entonces H J menos 1 menor o igual que 0,25, ¿sí? Menor o igual que HJ. Díganme ustedes, basándonos en esta ecuación, ¿cuál es, si J representa, o I en este caso, representa el intervalo de clase, un intervalo de clase dado, ¿cuál es el intervalo de clase que cumple con esta inecuación? Díganme ustedes. J igual 3. J igual 3. Exactamente. Fíjense que J igual 3 significa que entonces que en la tercera clase o el intervalo de clase 3 se encuentra el percentil, el cuartil 1. Podemos escribirlo de esta forma. Cuartil 1 pertenece a el intervalo de clase 3. Perfecto. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí, ¿quién viene siendo acá este H3? H3 es 0,4. 0,4, perdón. 0,4 es menor que 0,25, verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y 0,25 es menor que el H acumulado en la clase anterior, verdadero también. En conclusión, al cumplirse esto, bueno, ya sabemos entonces que el percentil está situado, el cuartil está ubicado en la tercera clase. Esto es vital, ¿por qué? Porque a partir de ello nosotros tenemos que entonces saber qué ecuaciones vamos a utilizar. Ya les voy a explicar qué son estas progresiones que tenemos aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Ya lo vamos a deducir rapidito. Bien, ahora vamos a deducir la ubicación del tercer cuartil. Entonces planteamos exactamente lo mismo. HJ o HI, como ustedes prefieran. HJ. Aquí colocamos, en vez de 0,25, colocamos 0,75 porque es la proporción de datos acumulados hasta el tercer cuartil. Este es HJ menos 1, perdón. HJ aquí. Llega un momento en que la mano se me fatiga y me cuesta escribir las letricas, disculpen. HJ. Ok, planteando esta ecuación. ¿Cuánto vale J? ¿Cuál es el J? ¿Cuál es la clase? ¿En cuál clase se encuentra el tercer cuartil? Díganme ustedes. En la clase 5. En la clase 5, ¿verdad? Fíjense que la clase 5, este H es 0,84, HJ es 0,84 y HJ menos 1, es decir, H4 es 0,64. Se cumple entonces, pues. Quiere decir que estamos en la clase 5. Dicho de este modo, el tercer cuartil, Q sub 3, pertenece a la clase 5. ¿Ok? Muy bien. Esto quiere decir que entonces tenemos que trabajar con esta información que tenemos acá. Bueno, hagan su captura de pantalla, copien, que voy entonces ahora a explicar cómo, qué tipo de información podemos ahora extraer a partir de este momento, sabiendo en cuáles clases se encuentran el primer y el tercer cuartil. Fíjense que podemos construir a continuación. Bien, fíjense. Después que nosotros construimos, después que nosotros obtenemos, pues, la tabla de distribución de frecuencias, ¿qué viene ahora a continuación? Tenemos que ahora tratar de ubicar cuáles son los valores de los límites inferior y superior de cada intervalo de clase, porque esa información no la conocemos hasta el momento, ¿correcto? Y necesitamos también hallar los centros de clase, los centros para tener entonces ya la tabla completa. Sin embargo, nosotros podemos deducir algunas ecuaciones a partir de la información que tenemos obtenida hasta el momento.
Fíjense que el límite inferior de la primera clase, ¿quién viene siendo? Viene siendo el valor de A. ¿Ustedes se acuerdan de este valor de A que les expliqué en la clase, en la primera clase presencial que tuvimos la semana pasada, ¿no? Ese sería como que el primer dato. El valor inicial de la... El valor inicial, que no necesariamente coincide con el primer dato del vector muestra aleatoria, ¿cierto? O muestra ordenada, perdón. Es un valor de referencia, pero es el primer dato, pues, a partir del cual nosotros podemos empezar a hacer las agrupaciones por intervalos de clases, ¿correcto? Entonces, siempre se va a cumplir que el límite inferior de la primera clase o del primer intervalo de clase es exactamente igual al valor A, ¿correcto? Luego, el límite superior de ese primer intervalo de clase sería A más D. Recordando que D cuánto vale, D qué representa. El ancho de clase. El ancho de clase o ancho de intervalo de clase. Si todos los intervalos de clase tienen igual ancho, ¿verdad? Significa que entonces yo puedo hacer esta siguiente progresión. ¿Lo ven? Puedo decir que entonces si este es A y este sea A más D. A más D, como les había dicho en algún momento, el límite superior de un intervalo coincide con el límite inferior del intervalo siguiente, ¿correcto? Entonces tiene sentido que yo haga esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Luego entonces el límite superior del siguiente intervalo de clase sería sumarle otra vez el valor D a este límite inferior que está aquí. Nos va a dar A más 2D. ¿Lo ven? Sí. Y luego este valor se traslada para acá. Dígame. ¿Aló? Profe, es para corroborar. ¿Aló? Ajá. Entonces siempre el valor inicial de comenzando con el límite inferior y a su vez ese valor inicial se le suma el intervalo del ancho, ¿no? Para que El pueda ancho dar del ese intervalo. límite superior, ¿no? El ancho del intervalo, exactamente. Eso es Ajá, en la primera siempre se le clase. suma, o sea, Eso es a ok, partir de la primera clase. En la primera clase, el para límite... que se cumpla. Claro. Ajá. Fíjate cómo va. A más D. El A más D se repite aquí y después A más 2D. Se repite aquí, A más 3D y así vamos sucesivamente. ¿Lo ven? ¿Se entendió entonces cómo se obtienen estas fórmulas o estas expresiones que están aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo es el cuento aquí con los centros de clase? Los centros de clase, ¿qué son? Se obtienen con la fórmula del punto medio de un intervalo dado. Por ejemplo, para el primer, el centro de clase, el centro de clase del primer intervalo de clase sería A más D, ¿no? Sí, Entre dos. Entre 2, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué vendría siendo? 2A más D entre 2. Simplificando más aún sería A más D medios. O si lo prefieren, A más 0,5D. ¿Sí? Que es lo que se ve justamente aquí. Si después aplicamos la fórmula del punto medio de un intervalo a esto, a este par de valores ya en el segundo intervalo, porque fíjense que los límites inferiores y los límites superiores, ¿qué son? Son los valores del extremo derecho y del extremo izquierdo de un intervalo de clase dado. En este caso ahora estamos en el segundo intervalo de clase. El valor del límite derecho más el valor del límite izquierdo, o perdón, el valor del límite izquierdo más el valor del límite derecho entre 2. ¿Y qué les va a dar como resultado? Esta expresión que ven acá. ¿Lo ven? Sí, Y profe. así sucesivamente. Otra forma de ver esto es que, bueno, fíjense que al final, ¿qué resulta? Que cada centro de clase está referenciado ¿a qué valor? Al valor de A. El centro de clase viene siendo entonces, ¿qué cosa? A más la mitad del ancho de intervalo. El siguiente centro de clase es el valor de A más 1,5 por el ancho de intervalo. O, dicho de otro modo, 3 medios del ancho de intervalo. Y así sucesivamente. ¿Lo ven? Esto se cumple para el 100% de todas las tablas de distribución de frecuencia en todos los ejercicios de intervalos de clases continuas
de datos continuos que ustedes vayan a resolver. ¿Entendido? Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora volvemos ahora a conectar con la información del primer cuartil y el tercer cuartil. Habíamos dicho que el primer cuartil, ¿a qué intervalo de clase pertenece? ¿A cuál clase pertenece? Clase 3. A la 3, ¿verdad? Entonces, para este caso, ¿qué significa? Que el cuartil 1 está comprendido entre este señor, ok, está ubicado. Si nos vamos a la clase 3, quiere decir que el cuartil 1 está comprendido entre este señor y este señor. ¿Lo ven? Es decir, A más 2D, perdón. Cuartil 1, A más 3D. ¿Lo ven? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar la interpolación lineal nuevamente. ¿Lo ven? Hay que interpolar en este intervalo. Si nos vamos, por ejemplo, a un diagrama como el que utilizamos para poder reducir por medio de interpolación lineal la ubicación de la mediana, pues hay que hacer exactamente lo mismo con el cuartil. ¿Okay? Porque funciona exactamente igual. Recuerden que tanto las medianas como los cuartiles son percentiles. Pues. Entonces hay que aplicar en estos casos interpolaciones lineales. ¿Qué es lo que recomiendo? Que utilicen la ecuación de la interpolación lineal y hagan las sustituciones correspondientes. ¿Se entendió esa idea? Profe, Sí, profe. dígame. Sí, sí. Tengo una duda. O sea, los cuartiles, habíamos dicho al principio que iba entre HI-1 y HI. Y ahorita estamos diciendo que va desde el límite inferior al límite superior. Sí, ¿Eso pero por es qué que escucho, por qué aplica? pero es que no lo viste bien. Ajá. Ajá, yo aquí estoy el cuartil, una cosa es el cuartil y otra cosa es el valor, el porcentaje que acumula. Lo que va entre HI-1 y HI es, ¿qué cosa? El 0.25, que es el valor acumulado. ¿Me sigues? Ok, sí, ya lo vi. Me había perdido un momento. Ajá, sí, te habías perdido. Porque fíjate, una cosa es expresar el cuartil 1 comprendido entre quiénes, entre los límites inferior y superior del intervalo donde está situado el QSU1, es decir, A más 2D y A más 3D, ¿correcto? Porque esos son los que corresponden al tercer intervalo de clase. Esto es una cosa. Y otra cosa es esto que está aquí. Decir que 0.25, ¿verdad? Que es el porcentaje o la proporción de datos que acumula el primer cuartil, ¿verdad? Está comprendido entre H1 y H3. Esto ya sustituyendo las J o las I. ¿Se entendió? Ya. Uno es para saber el valor en sí y el otro es el porcentaje acumulado de los datos. Claro, Exacto. exacto. Sabiendo cuál es el porcentaje que acumula el percentil, en este caso el primer cuartil, entonces uno ubica con la ecuación, saber en cuál clase se coloca, se sitúa. Disculpen, me están llamando al teléfono. Un momento. Deberían de estar buenos días. Estoy en plena video. Disculpen. Ok, entonces fíjense, esto es por supuesto para saber en qué intervalo de clase se encuentra un determinado cuartil y después es agarrar aquí esta información y esta información para nosotros poder hacer qué cosa, la interpolación lineal. Recuerden que esto se mide en qué cosa, en el eje y esto se mide es en las tablas de distribución de frecuencias, específicamente en las H. ¿Ok? Listo, profe, gracias. A la orden. Vámonos entonces aquí rapidito. Fíjense que si nosotros con esa información, nosotros podemos construir otro tipo de histogramas. Fíjense que les había hablado del histograma de frecuencias, que es con el de la frecuencia absoluta. Este histograma, ¿de qué tipo es? Es un histograma de frecuencias acumuladas. Fíjense que está construido de qué manera. Está construido
con los valores de las F mayúsculas. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Y fíjense que las barras tienen igualmente los mismos límites inferior y superior de las barras que si fuese un histograma de frecuencias absolutas normalito, ¿verdad? Colocamos A, arranca en A, continúa en A más D, A más 2D, y etc. En este caso, ¿cuál sería entonces la barra que a nosotros nos interesaría? La tercera barra, porque es la que corresponde a la tercera clase, ¿correcto? Entonces, aquí en esta barra es donde nosotros vamos a hacer la interpolación lineal. La interpolación lineal la podemos nosotros también representar mediante la famosa curva de la ojiva, que les había mencionado en una clase pasada, que se construye así. ¿Lo ven? Simplemente uniendo uniendo el vértice inferior de la barra, ¿ok? Con el vértice superior del otro lado de la barra, y así sucesivamente, ir uniendo estos puntos. ¿Lo ven? Y así vamos, sucesivamente. Pero nos vamos a concentrar en esto. ¿Por qué? Porque a partir de aquí nosotros, sabiendo que el cuartil 1 está situado por acá, ¿correcto? Proyectamos en este tramo de la ojiva para saber entonces dónde está situado el dato correspondiente. Sabiendo que el cuartil corresponde al 25% de los datos o a la proporción 0,25, sabiendo que los datos son 500, el total de datos, el n, sabemos entonces que el 25% de 500, ¿cuánto es? Creo que es 175, ¿no es la cosa? ¿Cuánto es que es 0,25 por 500? 125. 125 es la cosa, ¿no? Ok, 125. Y bueno, cuando nosotros proyectamos tiene sentido porque entonces está aquí justamente entre 100 y 200. Bien. Chévere. Fíjense que esto que viene siendo, viene siendo F mayúscula 1, este es F mayúscula 2, este es F mayúscula 3, y así sucesivamente. La interpolación entonces, ¿cómo la haríamos? La haríamos si aplicamos taxativamente la fórmula de la interpolación lineal. Podemos plantear que Q sub 1 es igual a ¿quién? Al límite inferior del intervalo de clase donde está situado, que viene siendo A más 2D, ¿no? Más. Aquí venía una fracción. Díganme ustedes, ¿tienen ahí anotado en sus apuntes cuál es la fracción que va aquí? ¿Qué coloco abajo? Una F minúscula, ¿cierto? La F Sí. minúscula, ¿la F minúscula de quién? De la clase De la 3. clase De la 3. clase 3, donde está situado el percentil, correcto. Y aquí arriba, ¿qué coloco? Coloco una resta, una diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia coloco yo aquí? ¿Cuál es la resta que va acá? Alfa por F3. n. Alfa por n, pero en este caso, alfa por n, vendría siendo el alfa, ¿no? En este caso es 25, ¿sí o no? Y este es el n. Sí. Entonces aquí puedo colocar aquí tranquilamente 125, ¿sí o no? ¿Menos quién? Sí. Menos una frecuencia absoluta acumulada, o perdón, una frecuencia acumulada. ¿Pero cuál? Menos La de esta F2. clase. De 2. F2. De la clase anterior, perfecto. F mayúscula 2. Y todo esto está multiplicado ¿por quién? Por D. Por D. Muy bien. ¿Conozco F2? Sí, vale 100. Ay, qué fastidio. Ya, vamos a... Ok. Ay, acabo de darle clic. Me tuve que salir de la pizarra. Cuando vuelva a entrar a la pizarra creo que se va a borrar. Espero que no. Ah, no, porque no he dejado de compartir. Ok, ya volví. Perfecto. Listo. Entonces conozco F2, vale 100. Conozco F minúscula 3. ¿Cuánto es que vale F minúscula 3? Creo que también vale 100, porque si resto F3 Sí, 100. da 100. Perfecto, entonces vamos a simplificar esto rapidito. Q sub 1 es igual entonces a A más 2D más 125 menos 100, ¿cuánto es? 25, ¿no? 25. 25 entre 100, 0,25, ¿no? Sí. Sí.
0.25D. Simplificando más aún. A más 2,25 D. Correcto. Listo, ya tenemos entonces esta ecuación. Haciendo un razonamiento similar para el otro Q, puedo borrar aquí, ya hicieron captura de pantalla o algo. Sí, profe. Sí, profe. Ok, voy a borrar porque me tengo que salir de aquí de la pizarra para avanzar a la siguiente lámina. Aquí hice la ojiva, aquí hice el análisis, todo esto está explicado en el módulo. Esto está montado en módulo 7. Aquí les estoy explicando entonces lo que es la... Entonces, fíjense, aquí está la primera ecuación, curso 1. Haciendo el mismo análisis, se lo dejo para que ustedes lo revisen, porque si no, bueno, ya se va a acabar también la clase. Se deduce cuánto vale curso 3. ¿Qué hacemos con esta expresión para curso 1 y qué hacemos con esta expresión para curso 3? La comparamos. Sabiendo que la desviación intercuartílica vale 4.6 porque es un dato que nos da el problema, ¿verdad? Bueno, simplemente restamos esta ecuación, le restamos esta otra ecuación. Sustituimos y fíjense qué sucede con las A. Las A se cancelan y la letra D se despeja. Y sabemos entonces que el ancho de intervalo vale 2. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, ya con esto sabemos cuánto vale el ancho de intervalo. Si nos regresamos al enunciado del problema, fíjense que ya utilizamos prácticamente todos los datos. Simplemente nos queda pendiente por utilizar el dato del numeral 2 romano. Entonces aquí tenemos que entonces hablar de qué cosa. De las medias, ¿ok? Las medias truncadas. Vámonos nuevamente para la guía teórica. Ya hablamos de intervalos entre cuartiles. Existe esto que se llama los gráficos de bigote, pero no los vamos a utilizar. Media recortada. Ojo con esto. Media recortada. Me quedan 6 minutos. La media recortada, aquí tenemos esta fórmula, pero esta fórmula corresponde a la media truncada o la media recortada cuando nosotros conocemos los datos del vector muestra. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, 20 datos, 15, 30 datos, etcétera, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Tomamos la información, ¿ok? Sumamos, hacemos la sumatoria, ¿verdad? De los datos, pero truncando de acuerdo con lo que nos dicen esto. Se define como media recortada a un porcentaje, a un alfa porcentaje del promedio de los datos que quedan después de eliminar ese porcentaje inferior y superior. Bueno, ese trabalenguas creo que se puede explicar mejor mediante el siguiente gráfico. Supongamos que tenemos este histograma. Un histograma cualquiera. Entonces me dicen, quiero trabajar con la media recortada al 15%. Entonces eso se expresaría de la siguiente manera. X, la media rec, 0.15. Y fíjense lo que es clave aquí. Inferior y superior. Quiere decir que yo tengo que agarrar y volarme el 15% de los datos a la izquierda y el 15% de los datos a la derecha de la muestra completa. ¿Se entendió? Y entonces, con los datos que sobreviven, ¿qué sucede? Que entonces construyo, calculo la media recortada. ¿Eso qué implica? Eso implica una serie de pasos a seguir. Habría que entonces allá trabajar con qué cosa. Primero, con el percentil 0.15. Y con el percentil 85. ¿Correcto? ¿Para qué?
para ubicar, para saber si ese recorte que hacemos de los datos ocurre exactamente en el límite inferior o superior de un determinado intervalo de clase o ocurre en algún punto dentro de un intervalo dado. ¿Ok? Hay que saber, por supuesto, hay que también agarrar, trabajando con esto, hay que meterse también con la deducción de saber en cuál intervalo, en cuál clase se encuentran esos puntos donde tenemos que hacer los recortes, ¿verdad? Haciendo exactamente el mismo trabajo como si fuese un percentil. ¿Ok? Trabajar con esos percentiles para después entonces saber, por ejemplo, si de repente ocurre que el primer 15% de los datos está en la primera clase, entonces significa que entonces tengo que agarrar y eliminar de la frecuencia 1 los datos que están acumulados a la izquierda de ese percentil 15. ¿Me explico? Y después tengo que ubicar los datos que están ubicados. Ok, tengo que saber en cuál intervalo de clase se encuentra el percentil 85, es decir, el complemento de 15, ¿verdad? El complemento de 15 a 1, de 0,15 a 1, para después entonces saber cuáles son los datos que están a la derecha de ese percentil, los que están a la derecha del percentil 85, ¿verdad? Para restárselos. ¿Eso qué significa? Que yo después de una frecuencia 1 voy a pasar a una frecuencia prima 1, por decirlo de algún punto, de algún modo. Ese F1 sería agarrar y restar los datos acumulados a la izquierda de la clase 1 a los datos de la frecuencia absoluta 1. Y al percentil, a la frecuencia, supongamos, la última frecuencia o la frecuencia donde se encuentra ese percentil 85, supongamos que sería F5. F5 sería entonces el F5 original, F5', menos un conjunto de datos que corresponden, por supuesto, a los que están a la izquierda, perdón, a la derecha de esto. De manera que entonces voy a tener una nueva distribución de frecuencias, ¿verdad? Donde la primera clase está truncada y la última clase está truncada. Con base a eso, defino nuevos centros de clase y todo lo cuestión, y entonces puedo entonces hallar la media truncada que me piden acá. ¿Ok? Entonces, esta parte, bueno, yo creo que ya son las 10. Yo creo que esto habrá que desarrollarlo con más paciencia, con un poquito de calma, en la clase de la semana que viene. La semana que viene, ¿qué tenemos? Bueno, de todas maneras, ojo, yo les invito, porque todo esto ya está desarrollado, ¿ok? En la lámina. Nos vamos para acá. Aquí está explicado, por ejemplo, con más detalle, de dónde sale la media truncada. En este caso, para este ejercicio nos están diciendo que la media truncada, a menos que nos lo especifiquen en el enunciado, nos dicen que si se eliminan los datos de la primera y de la séptima clase, bueno, aquí nos simplifican bastante la cuestión porque no está asociado a un porcentaje de datos a la izquierda y a la derecha, sino que simplemente nos dicen, nos volamos la primera y la última clase. Si eso es así, al volarnos, al eliminar esas clases, fíjense qué sucede. Cambia la cosa, cambian las ecuaciones. Antes teníamos 7 intervalos de clase, ahora tenemos 5. ¿Ok? Entonces, a partir de esta información, nosotros podemos entonces construir esta nueva fórmula. ¿Ok? Yo les invito, porque ya el tiempo se acabó, no quiero extenderme más de lo que ya me extendí, a que ustedes descarguen el archivo, lo revisen y lo discutimos en la clase siguiente. Pero ya la clase siguiente